Hola, ¿cómo están? El día de hoy voy a narrarles la obra Matar a un ruiseñor. Matar a un ruiseñor es una novela, la más famosa de la historia, escrita por Harper Lee, de la que pueden sacar multitud de enseñanzas y también conclusiones. A pesar de la época en la que el libro fue escrito, la autora es capaz de escribir con crítica directa e indirecta a muchos de los aspectos de la sociedad de la época, que se sabe representar perfectamente bien a través de los personajes de la obra. Para eso voy a narrarles esta obra para poder conocer un poquito más sobre la historia o para que sigamos en común sus posibles enseñanzas. Matar a un ruiseñor toma en lugar a Macomb en el estado sureño de Alabama durante la Gran Depresión de 1920 y es narrada por el personaje principal, la cual es una pequeñita con el nombre de Jean, que en la obra se llama Scott Finch. Su padre, Atticus Finch, es un abogado con grandes valores morales. A Scott, a su hermano Jane y a su amigo Dill les genera mucha intriga los rumores del pueblo sobre un hombre llamado Bob Radley, que vive en el vecindario, pero jamás abandona su hogar. La leyenda dice que una vez apuñaló a su padre en la pierna con una tijera, y esto le describe casi como un monstruo. Dill es de Mississippi, pero pasa su verano en Macomb, en su casa cerca de los Finch. Los niños quieren averiguar más sobre Bob y durante un verano componen una pequeña obra teatral en la cual narran sucesos de su vida según ellos escucharon y en la que ellos no la actuaban. Lamentablemente los niños comienzan a acercarse a la casa de Radley, que se dice estar embrujada. Intentan dejarle notas a Bob en su ventana con una caña de pescar, pero Atticus los atrapa y los regaña firmemente por burlarse de la vida de un pobre hombre. Luego los niños intentarán escaparse de la casa por la noche y espiar a través de la ventana. El hermano de Bob, Nathan, quien vive en casa, cree escuchar a un merodeador y dispara su arma. Los niños escapan corriendo, pero los pantalones de Jean quedan atrapados e enganchados en una cerca. Cuando regresan a mitad de la medianoche para recuperarlos, los encuentra prolijamente doblados y con una rotura profunda hecha por la cerca, y ya había sido cosida. Otros acontecimientos misteriosos ocurren a los niños de Finch. Su árbol cerca de su casa de Radley tiene un agujero en las que suelen darles pequeños regalos, como monedas, gomas de mascar y figuras de un niño y una niña hechas en Japón. Los niños no saben de dónde provienen esos regalos y cuando le dejan una nota al misterioso dador, se encuentran con el hermano de Bob. Tapó el agujero con cemento. El invierno siguiente trajo frío y nieve, fuera de lo común, y la casa de la señorita se enciende mientras Jane y Scott, temblando, observan las llamas desde las cercanías de los Radley. Alguien arropa a Scott con una manta sin que ella lo note. Solo cuando regresa a casa y Atticus le pregunta de quién es la manta, ella cae en cuenta que Bob y Radley debe haberla tapado, mientras estaba absorta observando a una señorita Maudie, la cual era su vecina favorita, y su casa estaba en llamas. Atticus decide tomar el caso de un hombre negro llamado Tom Robinson, quien fue acusado de violar a una mujer blanca de origen muy pobre, Magella Ewell. Ella era miembro de una famosa familia Ewell que pertenecía a la clase social de Macomb, a la que la gente se refería como la basura. La familia Finch enfrenta críticas fuertes en la ciudad extremadamente racistas de Macomb debido a la decisión de defender a Tom. Sin embargo, Atticus insiste en continuar con el caso porque su conciencia no lo dejará hacer lo contrario. Sabe que Tom es inocente y también que casi no tiene chances de ser absuelto porque ningún jurado conformado por blancos le creía a un hombre afroamericano.
antes de una mujer blanca. A pesar de esto, Atticus quiere que se revele la verdad ante los habitantes de su pueblo, exponer su intolerancia y motivarlos a imaginar la posibilidad de igualdad racial. Como Atticus defiende a un hombre afroamericano, Scott y Jane se encuentran envueltos en rumores y burlas y les cuesta mantenerse tranquilos. Además, en una reunión familiar por celebrar la Navidad, Scott le da una paliza a su molesto familiar Francis, el cual es cuando este acusaba a Atticus de arruinar el apellido de la familia por ser un amante de los negros. Jean arranca algunas flores de los arbustos de la vecina, como castigo tiene que leer en voz alta todos los días. Cuando Atticus le cuenta esto a Jean, a Soap, él toma a esta mujer como un ejemplo de verdadera valentía, la voluntad de seguir luchando incluso cuando sabes que no puedes ganar. Al momento del juicio se acerca y la hermana de Atticus, Alexandra, se queda con su familia. Ella es anticuada y formal y quiere que Scott se ajuste al modelo del ideal femenino sureño. A pesar de la resistencia de Scott, Dill huye de su hogar, por donde su padre y su madre parecen no preocuparse de él, y se queda en Maycomb durante el verano del juicio de Tom. La noche antes del juicio, Tom es trasladado a la prisión del condado y Atticus, teniendo un posible linchamiento, hace guardia en la puerta de la prisión toda la noche. Jane está preocupada por él y los 3 niños se escapan del pueblo para buscarlo. Un grupo de hombres llega listos para atacar a Tom y amenazar a Atticus en el proceso. Al principio Jane y Bill no participan, pero cuando Scott siente que su padre está en un peligro serio, corre y comienza a hablarle a uno de los hombres que es el padre de sus compañeros de la escuela. Su inocencia hace que los hombres cambien de idea y estos se marchan. El juicio enfrenta pruebas de la familia de Edwin, la raza blanca, contra las pruebas de Tom. Según los Ewell, ella le pide a Tom que le hiciera algunas tareas mientras que su padre no estaba. Y Tom entró a su casa y la golpeó y la violó hasta que su padre apareció y lo espantó. La versión de Tom es que Mayella le invitó a cenar y se lanzó sobre él abrazándolo y comenzó a besarlo hasta que Tom intentó alejarlo. Cuando Bob, su papá de Mayella, llegó y se horrorizó y la golpeó. Mientras tanto, Tom huía asustado. Según el testimonio de Sheriff, los moretones de Maya estaban en el lado derecho de su rostro, lo que significaba que probablemente fue golpeado por un zurdo. El brazo izquierdo de Tom Robinson cuelga casi enteramente inútil debido a un accidente que sufrió hace años, mientras que el señor Edward, que tanto su papá de ella, firmaba su nombre con la mano izquierda. Dada la evidencia que está más allá de la duda razonable, Tom debería ser liberado, pero después de deliberar por horas, el jurado lo declara culpable. Scott, Jane y Bill se escabullen al tribunal para ver el juicio y se sientan en el balcón junto a la población afroamericana de Maycomb. No pueden creer el veredicto, porque para ellos las pruebas beneficiaban claramente a Tom. A pesar del veredicto desafortunado, Atticus se siente que el jurado tardó mucho tiempo en decidir. Normalmente la decisión se tomaría en minutos, porque en esa época la palabra de un hombre afroamericano no valía nada, efectivamente. Atticus espera poder apelar el veredicto, pero Tom lamentablemente intenta escapar de prisión, según lo que cuentan los guardias, lo cual le llevó a causar su muerte por tiros en el intento. A Jane le cuesta aceptar que el resultado del juicio y siente que su confianza en la bondad irracional de la humanidad ha sido traicionada. Mientras tanto, el señor Ewell amenaza a Atticus y otras personas relacionadas con el juicio porque se sienten humillados. Logra vengarse otra noche, cuando Jane y Scott vuelven caminando a su casa, una vez que ha culminado la obra de la noche de brujas. Los sigue en la oscuridad y los intercepta, intentando matarlos con un gran cuchillo.
Jean se quiebra el brazo y Scott, que usaba un minúsculo disfraz de jamón, le impedía ver lo que estaba pasando. No pudo evitar el ataque. El elusivo Bo apuñala al señor Egwell, salvando a los niños. Finalmente Scott tiene la oportunidad de conocer tímido y nervioso de Bob. Al finalizar la noche, el sheriff declara que el señor Edwin cayó sobre su propio cuchillo, así que Bo es el héroe de la situación. Scott acompaña a Bo a su casa e imagina cómo él ha visto al pueblo y observando a Jane, a Bill y a ella a través de los años desde el interior de su hogar. Bo cierra la puerta y ella jamás lo vuelve a ver. Como comentaba en el inicio, se pueden extraer de esta obra muchas enseñanzas, ¿no? De Matar al Ruiseñor, que a pesar de ser una novela escrita en 1960, aquí la autora consigue criticar los perjuicios y racismos imperantes de los Estados Unidos y en el mundo general, ¿no? Hacia la comunidad afroamericana del país, dando a entender que no existe la persona mala por su raza, sino por sus actos. Esto lo hace imponiendo como claros villanos de la historia a Mayela Egwell, que miente acerca de su violación, y al propio Bob Egwell, que actúa con violencia, acabando un final trágico por ello. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho esta obra. Para mí fue una obra muy, muy interesante, muy bonita, en la cual es un poco injusto todo lo que pasó y pues no tuvo un final muy agradable, pero aún así está muy interesante. Les animo a que lo lean completa y nada, muchas gracias por ver hasta aquí. Bye.